ECO 360. No queremos dejar de mencionar la situación de violencia contra periodistas y comunicadores, sobre todo a manos del crimen organizado, a veces en colusión con autoridades locales, donde lamentablemente estamos observando una cantidad mayor de agresiones, de asesinatos, de amenazas contra periodistas en países como México, como Honduras, en algunas zonas de Brasil, en Paraguay, en Colombia nuevamente, lo cual también nos preocupa en demasía porque se trata de la supresión radical de quienes informan a la población y luego eso genera verdaderas zonas silenciadas de nuestro continente. Edison Lanza hablando sobre la libertad de expresión en la región. Recuerde que usted puede ver este programa a través de www.ecotvpanamá.com y también todos nuestros contenidos en nuestro canal de YouTube EcoTV Panamá y en redes también @EcoTV Panamá, puede escribirnos. Justicia y medios. Vamos a hablar de juicios mediáticos, pero antes se nos quedaba un poco del bloque anterior en la que estábamos haciendo la autocrítica, porque lo positivo y lo negativo. No alcanzamos a hablar de lo negativo. Yo sí pienso que la omisión de temas nacionales importantes como educación, como salud, sí deja un balance negativo en los medios y pienso que independientemente de la presión ciudadana y de la presión de estos procesos judiciales, los medios tenemos la obligación de buscarles un espacio. Coincido. Hemos en algunos programas enfocado el tema precisamente desde ese ángulo y las prioridades, ¿no? Sí. Porque el año escolar empezó y se circunscribió a lo mismo de si están listas o no están listas las escuelas. No se habló, por ejemplo, de si hay una alternativa para la reforma curricular, no se habló casi de las pruebas PISA, cuándo se vuelve a evaluar el país. ¿Cuál es la propuesta de este gobierno para la educación? No hemos escuchado absolutamente nada. Entre otros temas, y yo creo que sí. Pero es porque los medios no hemos abierto el espacio. Yo pienso sí, no porque los temas no sean importantes, porque siguen siendo igual de importantes. Tal vez hay que crear otros espacios, no sé si hay que crear programas especiales, no lo sé, porque a veces los noticieros se quedan cortos, pero coincido plenamente en que hay temas que siguen siendo igual de prioritarios, que tal vez por la coyuntura que vive el país nos interesa escuchar cómo van los casos de corrupción, pero, oye, educación, salud, seguridad, siguen estando allí como problemas sociales importantes en Panamá. Ese siempre ha sido un balance que los medios tenemos que conseguir entre lo relevante, lo interesante para la gente y lo que es importante para el país. Y lo útil a veces, ¿no? La información útil para la gente. Así es. Justicia y medios. Necesitaríamos un programa nada más para hablar de cada uno de los bloques, de los temas que hemos seleccionado. Hemos hablado ahí, yo lo escribí en una columna reciente en Al Grano, de un choque que hay entre dos principios fundamentales. El principio de estar informado, de que la gente tenga la información sobre hechos públicos del uso de sus dineros y la presunción de inocencia de estas personas que están en este momento en el ojo público. Y no siempre es fácil con esta vorágine de información que llega, no siempre es fácil preservar esa presunción de inocencia porque la opinión pública se hace su opinión, se hace su juicio, aunque los medios no se la digan explícitamente. Se le llama o se le conoce a la figura de juicio mediático, algunos le llaman juicio paralelo, a esa cobertura que hacen los medios de comunicación de los procesos judiciales de alto perfil. Esto pasa en todos los países del mundo y uno de los casos de estudio más relevantes ha sido el juicio de O.J. Simpson. O.J. Simpson fue una persona que por la cobertura de los medios de comunicación estaba socialmente condenada por la población y luego gracias a un tecnicismo. Por un tecnicismo legal. Y muy buenos abogados. Sale libre, muy buenos abogados. Sí. Y eran varios. Dershowitz, Alan Dershowitz, entonces, uno de ellos. Quienes defienden la figura del juicio mediático desde el punto de vista académico usan mucho este caso. Y yo no necesariamente para mostrar que no estoy necesariamente la presión de la opinión pública terminó influyendo. Lo usan para esas dos cosas, para demostrar que la presión del público, por más que el 90% consideraba que al señor había que condenarlo, quienes tenían que decidir no se dejaron presionar. Y dos, el argumento que yo considero un poco más apasionado que técnico, que bueno, la justicia lo salvó por un tecnicismo, pero socialmente queda condenado.
No sé si sea un buen argumento, pero así lo plantean. Ahora bien, trasladémonos a Panamá. Los juicios son hechos de interés público. La cobertura de todos estos procesos, yo creo que allí no hay discusión. Lo que yo son planteo de es inobjetable interés público. Así es inevitable. Es inevitable que la opinión pública se haga su juicio sobre la culpabilidad de algunos exfuncionarios. Entonces, los medios no lo pueden evitar, tienen que manejar con mucho cuidado esa información, sobre todo de cuando se trata de un presunto, ¿no? Pero tienen que evitar dar opinión y si van a dar opinión, separar la información de la opinión, que cada vez es más difusa esa línea. Eso le está costando, creo que a todos en Panamá y sobre todo a las televisoras. Pero eso no pasa solo en Panamá. O sea, si tú ves programas de opinión en otros países o incluso noticieros, o sea, quedan cada vez menos noticieros que simplemente te transmiten la información y punto. Bueno, si queremos ir perdón que no te estoy dejando hablar, pero no, si queremos bien, ir para eso estás acá. Al tema de objetividad de laboratorio, sabemos que no existe. No existe como un reporte, algo como un reporte objetivo de los hechos, no existe. Desde el punto en que tú eliges unas fuentes y no otros, eliges unos bytes de la gente que entrevistas y no otros. Eliges cuánto espacio le das. Eliges unas imágenes y no otras. Eliges un espacio en el noticiero y no otro. Ya está siendo subjetivo. Y eso es válido, porque es parte de la libertad. Es parte de la libertad. Ahora bien, en el tema de la presunción de inocencia, que decías tú, yo creo que ahí sí hay que trazar una línea que esa sí no se puede traspasar. O sea, el medio no puede determinar la culpabilidad y expresarlo verbalmente. O sea, decir, esta persona pedir una condena. Tienen que condenarla porque aquí están las pruebas. O sea, esa es una decisión que le corresponde a los tribunales. Y con respecto a las filtraciones, que me gustaría cerrar este bloque con este tema, siempre se han dado. Creo que ahora están en el ojo de la tormenta, tal vez porque se están dando muchas, o porque hay muchos procesos, o porque los abogados de las partes investigadas están tratando de invocarlo como unas violaciones al debido proceso. Los medios funcionamos con filtraciones todo el tiempo. Es importante entender por qué ocurren las filtraciones. Claro. O sea, las filtraciones no necesariamente son negativas, ojo, y cuando hablo de negativas me estoy refiriendo a la sociedad en general, porque aquí hay corrupción en el sistema de justicia. Y a veces una filtración de un documento ha salvado una decisión judicial porque ha logrado meter la presión que necesita meter. Entonces vienen los defensores del sistema y del debido diciendo, proceso. bueno, pero es que hay que dejar que la justicia haga su trabajo. Pero yo creo que eso es una sociedad donde el sistema judicial funciona. Sí, al final la conclusión es que esta presión de la opinión pública trae mucho más positivo que negativo. Con ese caso que diste de las filtraciones, por ejemplo. Yo creo también que son más positivos que negativos. Hace que todos estemos alerta. Ahora bien, los que manejan los documentos en el Ministerio Público, ellos tienen sus prohibiciones y tienen sus normas. Y si alguien lo descubre en eso, deberían aplicarle esas normas. Pero una vez los periodistas tienen la información, es información de interés público. Claro. Salvo que haya algún tema de la intimidad que no pueda ser revelado o deba considerarse por encima del interés público. Y ahora que lo mencionaste, ese era el otro error que yo quería llamar la atención. En ocasiones hemos visto, sobre todo en el caso de los pinchazos, inicialmente vimos cómo se desviaba la atención del caso central, que es las escuchas telefónicas a opositores políticos, a ciudadanos, y se empezaron a hablar de casos familiares, personales, y los abogados empezaron a traer sus casos a los medios para ganarlos en los medios. Primero estaba desviando la atención y segundo estaban los abogados cayendo en una conducta muy poco ética. Totalmente de acuerdo. Acá hemos tenido al presidente del Colegio de Abogados, entre otros, hablando de esas conductas y malas prácticas de los abogados. Vámonos con Edison Lanza, el relator especial para la libertad de expresión. El papel en general de los medios es buscar, difundir y recibir información de interés público, ¿verdad? Muchas veces los medios están en la primera línea con el privilegio de poder contar lo que pasa en nuestras sociedades. Los medios de comunicación no son actores políticos ni deben transformarse en actores políticos, ¿verdad? Y tienen que ser, en general, profesionales, rigurosos e independientes.
profesionales rigurosos e independientes. Ese es uno de los temas que estamos tratando acá. Ese es el relator especial para la libertad de expresión de la OEA. Nos vamos a un cambio. Al regresar, seguimos con Sabrina Bacal. Vamos a hablar de Varela y la comunicación y de publicidad oficial. Ya regresamos. Eco 360.